iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y vende el cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero iglesia que con su mirada de esperanza el alma angustiada. Yo quiero iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño de mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y vende el cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinda esperanza el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Bendecidos hermanas y hermanos, en esta mañana damos gracias al Señor por estar nuevamente en la radio La Predicadora, la 94.1, aquí en la Ferrere, en Partido de la Matanza. Gracias al Señor por estar una vez más en la radio. Bendecimos la radio como un instrumento que usa Dios para poder alcanzar por medio de la prédica del Evangelio a muchas almas y especialmente a la iglesia misma. Un saludo y abrazo fraternal para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Señor bendiga. Alabado sea el Señor grandemente a mi amada iglesia, a cada hermana y hermano, y bueno, y saludo a todos los que me conocen. Un fuerte abrazo para cada uno. Señor bendiga a mi amada esposa, a mis hijos y a mi hija amada. Señor bendiga también. Y bueno, amado, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la prédica de esta mañana. Padre amado, estoy delante de ti, en presencia de ti, para poder predicar tu palabra. Señor, tú sabes que para esto tú nos has levantado, nos has llamado y nos has dado un ministerio, Señor, para poder ganar a las almas para ti, Señor. Necesitamos de ti, de tu espíritu, de tu poder, de tu sabiduría. Señor, ayúdanos, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Padre, glorifícate a ti mismo, Señor, y glorifica a tu Hijo amado como cabeza del cuerpo que es la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermano. Y bueno, estamos mirando el libro de Romanos. Estamos aquí viendo, o vamos a ver hoy, del capítulo 3 en adelante, en el capítulo 3, versículo 21, ¿no? Hasta el capítulo 5, versículo 21, que habla sobre el desarrollo del Evangelio, ¿no? Fíjese, ¿cuánto vamos a tocar sobre el desarrollo del Evangelio? Porque nosotros veníamos hablando que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, dice. Eso se encuentra en el capítulo 3, ¿no? En el versículo
Perdón, estoy buscando, hermano, disculpen que no lo tenía preparado. Gloria al nombre del Señor. El versículo 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Vio? Entonces, tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Vamos a leerlo también acá en el versículo, en el capítulo 3, verso. En el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Dice Pablo, él se hace uno con los judíos. En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Vio? Los judíos también, o aquellos que fueron beneficiados con la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que tenían el cuidado de Dios, aquellos que se llamaban pueblo de Dios, ¿no? Ellos también estaban bajo pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque habían rechazado a Dios, habían rechazado la fe que era en Él. Ellos siempre se volvían a los ídolos y bueno, y claro, ellos tenían la misma naturaleza pecadora que el gentil, porque el gentil tenía una naturaleza pecadora, ¿no? Pero el judío se encontró que él también tenía la misma naturaleza pecadora y entonces necesitaba un Salvador. Tanto el gentil como el judío necesitaban un Salvador. No podían salvarse por medio de la palabra, los judíos. Por medio de la ley no podían salvarse. No, por medio de cumplir los mandamientos no podían salvarse. No podían ellos alcanzar la salvación por medio de cumplir los mandamientos. Aunque, ¿por qué? Porque ellos tenían una naturaleza pecadora y con esa naturaleza de pecadora ellos nunca iban a poder cumplir los mandamientos. Por eso. No, porque está escrito, como dice el 10, como está escrito, no hay ni un justo ni aun uno. Eso es conforme a la ley. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Y después hace una descripción del hombre, ¿no? Su propio abierto a su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de aspe hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y camino de paz no conocieron. No hay temor delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dicen para los que están bajo la ley, ¿no? Así, los que están en la ley. Para que toda boca se tape y todo el mundo se sujeta a Dios. Es decir, tanto judíos como gentiles estaban bajo pecado. Y Dios lo sabía. Pero ¿qué hizo Dios? Con su amor y con su misericordia, porque no nos olvidemos que la esencia de Dios es amor, misericordioso, es bueno. Entonces dice que Él trajo un Salvador. Y ahora vamos a ver desde el capítulo 3:21 en adelante, donde dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, porque la ley demandaba la justicia de Dios. ¿Cómo podía alcanzar un creyente la justicia de Dios? Sino que le alcanzaba por medio de cumplir los mandamientos. Pero ningún hombre puede cumplir los mandamientos. En aquel tiempo nadie pudo cumplir los mandamientos, y hoy menos que menos, hoy nadie puede cumplir todos los mandamientos de Dios. Ni nosotros que somos hijos de Dios. No podemos cumplir los mandamientos, sino que hoy, a diferencia de lo de antes, hoy los mandamientos de Dios se cumplen en nosotros. ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Los que fueron escritos en la tabla de Moisés, se cumplen en nosotros. No, ¿cuántos? Todos. ¿Cuándo? Cuando andamos en el Espíritu. Y entonces, fíjese que el libro de Romanos
Comienza en el capítulo 1 y para andar en el Espíritu tenemos que llegar hasta el capítulo 8. Ahora, andar en el Espíritu significa, ¿no? Significa andar en la enseñanza que nos da el Espíritu. Andar en el Espíritu es eso. Entonces, el Espíritu primeramente nos da nuestra posición delante de Dios, nuestra nueva posición. Porque al tener un nuevo nacimiento tenemos una nueva posición delante de Dios. Antes estábamos delante de Dios en Adán, pero ahora estamos delante de Dios en Cristo. Y en Adán nosotros éramos pecadores, pero en Cristo somos santos, hijos de Dios. Entonces, una cosa es estar delante de Dios en Adán y otra cosa es estar delante de Dios en Cristo. Fíjese, qué maravilloso eso, ¿no? Entonces ahora los mandamientos no los tenemos que incumplir, sino que los mandamientos se cumplen en nosotros, no por nosotros. ¿Cuándo? Cuando andamos en el Espíritu. Pero tenemos que llegar al capítulo 8. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, creemos en los capítulos anteriores. Creemos, nos identificamos con toda la enseñanza. Recibimos las enseñanzas del capítulo 3 hasta el capítulo 8, las recibimos, como de parte de Dios. Cuando lleguemos al capítulo 8, entonces vamos a poder andar en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu. Ahora, si yo rechazo las enseñanzas que están en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, entonces no voy a poder plasmar en mi vida práctica el capítulo 8, porque estoy rechazando lo anterior. ¿Cómo lo rechazo? No creyendo que es así. Entonces, ¿qué hago? Entonces estoy razonando, estoy cayendo de la fe, ¿no? Estoy cayendo de la fe, y entonces nosotros somos de la fe. Dice la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar ahora. Si usted se ve una persona pecadora, usted no va a poder vivir por fe. Pero si usted se ve como un hombre justo, un hijo de Dios, ¿no? Santo, justo y perfecto, entonces usted va a poder andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Entonces vamos a comenzar. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, es decir, que la ley testificaba, daba testimonio, ¿de qué? De la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, que ahora se manifestó, es por medio de la fe de Jesucristo, ¿no? Quiere decir, por medio de la fe de Jesucristo. Quiere decir que el único que alcanzó la justicia de Dios es Jesucristo. Es decir, que la justicia de Dios se manifestó. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe de Jesucristo. No por medio de mi fe, ni de la fe de ningún otro hombre. La justicia de Dios se manifestó por medio de la fe de Jesucristo. Quiere decir que el único que satisfizo la ley fue Jesucristo. El único que cumplió la ley fue Jesucristo. Entonces, ahora la justicia de Dios se manifestó. Y se manifiesta cada día. Entonces, ¿de Jesucristo? ¿Para qué? Para todos los que creen. Entonces, que la justicia de Dios se manifestó por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen. Es decir, que los que creen pueden recibir la justicia de Dios. La justicia que estaba en la ley. La justicia que predicaban los profetas, ahora la pueden recibir. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe de Jesucristo. No dice en Jesucristo, sino por medio de la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo alcanzó la justicia de Dios. Él es el autor, digamos. Él es el señalado por Dios como aquel único que alcanzó la justicia que estaba en la ley, que la alcanzó a manifestar. Él fue el primero. No hubo otro antes que él. Él fue el primero en manifestar la justicia que estaba en la ley y que hablaban los profetas. El primero. Y ahora esa justicia la reciben todos aquellos que creen. ¿Qué significa?
que así como Dios ve a Jesucristo justo, sin culpa, sin pecado, Dios nos ve de la misma manera a nosotros. Pero por medio de lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Alcanzó la justicia de la ley. La justicia que predicaban los profetas, que hablaban los profetas, la alcanzó Jesucristo. ¿Y quién la recibe? Todos aquellos que creen en Él, en Cristo. Quiere decir que si usted cree en Jesucristo, usted ya es justo. Es decir, sin culpa, eso es lo que significa justos. Dios no lo ve bajo pecado. No ve ningún pecado en usted, porque Él lo ve a través de la sangre de Él, a través de la obediencia de Cristo. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos en la Escritura que hemos leído la nota clave, ¿no?, de esta parte, de esta sección, por así decirlo, de este capítulo. Es una maravillosa declaración aquí y señala la tercera división del libro. Quiere decir que Dios, por medio del Evangelio, no por la ley, tiene ahora una justicia para el hombre. ¿Para qué hombre? Para el que cree. Como éste ha sido exhibido sin ninguna justicia. ¿Quién es? El hombre. El hombre no tiene una justicia para presentarse delante de Dios, porque su justicia no sirve. La justicia del hombre no sirve. Es decir, que si el hombre quiere acercarse a Dios por medio de su esfuerzo, de su sacrificio, por medio de que él trate de cumplir los mandamientos, trate de satisfacer los mandamientos, esa justicia no sirve, porque es un esfuerzo que el hombre hace por acercarse a Dios, a través de su esfuerzo, a través de su sacrificio. Entonces, el hombre, aunque se esfuerce, se sacrifique en cumplir los mandamientos, Dios no acepta ese sacrificio. Aunque el hombre se esfuerce en obedecer todos los mandamientos de Dios para acercarse a Dios, eso no sirve. La única manera de acercarse a Dios es por medio de la justicia de Cristo. Como está el hombre fue exhibido, ¿no?, sin ninguna justicia, espiritualmente desnudo, arruinado y completamente incapaz de adquirir una justicia propia. No puede. El hombre no puede acercarse a Dios por medio de la justicia, de su propia justicia, por medio de cumplir los mandamientos. Porque el hombre, ¿cómo se quería acercar a Dios? Cumpliendo los mandamientos. No robarás, no adulterarás, no fornicarás y todos esos mandamientos. Pero el hombre quería cumplir los mandamientos para ser merecedor de la salvación, merecedor de las bendiciones de Dios. Y Dios dijo que no, que la única manera de alcanzar la salvación y las bendiciones que Él tiene para el hombre tiene que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Fíjese, ¿no?, qué diferencia. Porque muchas veces nos han enseñado que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos para alcanzar la salvación y las bendiciones de Dios. Y eso es un engaño del diablo. Eso es una mentira de espíritus engañadores. Porque eso no declara la Biblia. La palabra de Dios declara que para nosotros poder acercarnos a Dios y recibir las bendiciones de Dios, lo tenemos que hacer por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo. Entonces, el hombre es incapaz de adquirir una justicia por sí mismo. Se le ve a Dios acudir en ayuda del miserable hombre, del hombre. Dios vino en la ayuda del hombre. Y como el hombre está absolutamente en bancarrota, nosotros juzgaríamos que la justicia de Dios no tiene ningún competidor, la justicia de Dios ahora, ningún competidor. Así lo tiene en cuanto a Dios y la aceptación del hombre. No hay otra justicia para ser obtenida excepto esta, que es la de la fe, y que está otorgada al que cree, al creyente.
aún así los hombres procuraran conseguir un rival y se atreven a competir con Dios por obras de justicia, los cuales ellos se suponen haber hecho. Y eso es una necedad, es una estupidez. Es una estupidez que el hombre trate de acercarse a Dios a través de su propia justicia, porque el hombre no tiene ninguna justicia para acercarse a Dios. Porque aún lo bueno que el hombre hace es pecado, porque no lo hace para Dios, sino para él mismo. ¿Vio? Nosotros nos tenemos que acercar a Dios por medio de la justicia de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Nosotros somos salvos, no vamos a ser salvos, sino que somos salvos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por medio de que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no?, toda la observancia de la ley. Fíjese. La palabra aparte de la ley, que hemos leído ahí en el versículo 22, 21 y 22, esto enfatiza el carácter separado y distinto de esta justicia, aparte de la ley. Y que esta justicia se obtiene solamente por la fe. Entonces, somos enseñados que no debemos confundirla con alguna justicia humana, ¿no? Porque si el hombre pudiera alcanzar el favor de Dios, la salvación o las bendiciones de Dios, haciendo algo bueno o cumpliendo los mandamientos, entonces Jesucristo no tenía necesidad de haber venido. No se tenía que haber encarnado, no tenía que haber ellos despojado de su deidad, ni de su divinidad, ni de su riqueza, nada. No, si el hombre podía alcanzar la salvación, no había necesidad de tal cosa. Pero sin embargo, la Biblia dice que Él se despojó, que Él se humilló. Entonces, la ley representa lo que es el hombre, ¿no? Lo que es del hombre. ¿Qué es del hombre? Las obras. El hombre quiere acercarse a Dios por medio de la ley, por medio de las obras. Pero demanda algo de absolutamente aparte del hombre. Fíjese, la ley representa lo que el hombre es y demanda algo de él, y es que éste está para tener una justicia propia por medio de la ley. Pero la justicia que es de Dios es absolutamente aparte del hombre, porque es inherente en Dios mismo, porque es la justicia de Dios, no es la justicia del hombre lo que nos salva a nosotros, lo que nos da vida eterna, lo que nos da salvación eterna, lo que nos dio, lo que nos da las bendiciones de cada día. No es nuestra justicia, no es la justicia del hombre lo que a nosotros nos favorece, sino que es la justicia de Dios. Jesucristo era Dios y Él nos dio su justicia, y esa justicia nos salvó, y esa justicia abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar al trono de su gracia. Entonces, la justicia es inherente a Dios mismo, está conectada con su propia naturaleza y no necesitada nada para completarla ni perfeccionarla. La justicia de Dios es perfecta. El sacrificio de Cristo es perfecto, ¿no? La ley de Dios es perfecta. Los mandamientos de Dios son perfectos, ¿no? Los mandamientos de Dios nos llevan a nosotros a vivir una vida irreprensible, a manifestar una vida irreprensible, que nuestro cuerpo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles en la venida del Señor. ¿Cómo vamos a lograr eso? Por medio de manifestar la justicia de Dios, que está en Cristo. Fíjese, ahora manifestamos una vida que es justa, que es la vida del Señor Jesús, a través del conocimiento de su voluntad,
a través del conocimiento de su palabra. Fíjese. Entonces ahora, aquellas iglesias que enseñan, ¿no?, que el hombre es salvo por cumplir los mandamientos o por obedecer los mandamientos de Dios, esas iglesias enseñan erróneamente. Ellos están siendo gobernados con un espíritu de error, ¿no? Eso es una doctrina de demonio, por así decirlo. La verdad es que la iglesia es salva por medio de la justicia de Dios, no de la justicia del hombre, de la justicia de Cristo. Somos salvos. No vamos a ser salvos, somos salvos. Tenemos vida eterna, no vamos a tener vida eterna. Tenemos vida eterna por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él satisfizo la ley de Dios, la ley de Moisés, la satisfizo. ¿Se da cuenta, hermano? Dios no está bajo la ley. Dios no está debajo de la ley. Es decir, que tiene que hacer algo para ser justo. ¿Vio? Si estuviera debajo de la ley, Dios tendría que alcanzarlo por medio de las obras. Pero Él no tiene que hacer nada para Él llegar a ser justo. Porque Él es justo, su naturaleza es una naturaleza justa. Su esencia es, Él es un Dios justo. La vida que Él tiene es una vida justa. Ahora esa vida se nos fue dada a nosotros. Entonces nosotros somos justos por medio de la vida que hemos recibido. Esta es una vida justa, una vida recta, una vida separada del pecado, separada del mundo. Es una vida justa la que hemos recibido. Entonces no tenemos que hacer nada para llegar a ser justos. Somos justos porque hemos recibido la vida del Dios justo. Eso nos hace justos a nosotros. ¿Cómo hemos recibido la vida de Dios? Cuando creímos en su Hijo Jesucristo. Entonces ahí nosotros recibimos la vida. Es decir, Dios, ¿no?, se hizo uno con nuestro espíritu. Él se hizo uno con nuestro espíritu. Y ahora tenemos una vida justa. No tenemos que hacer nada para alcanzar la justicia de Dios. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Y eso lo tenemos que manifestar a través de nuestro cuerpo humano. Porque si nosotros decimos que somos justos y manifestamos las obras de la carne no son parte de la vida de justicia, sino que son obras de la carne. La vida de justicia es parte de la vida del Espíritu. Por eso, nosotros, ¿cuándo manifestamos la vida de Dios? Cuando andamos y vivimos en el Espíritu, en la obediencia al Espíritu, en la obediencia a la palabra, en la obediencia al Espíritu Santo. Ahí manifestamos una vida de justicia. Y el mundo lo va a ver y se va a maravillar. Y la iglesia lo tiene que manifestar. Y la iglesia manifestando la vida de justicia o la justicia de Dios, entonces la iglesia va a demostrar al mundo, ¿no?, lo que es Dios. Pero la iglesia no tiene este conocimiento. La iglesia enseña que el hombre tiene que alcanzar por medio de lo que hace de las obras la justicia. Cuando alcanza la justicia, alcanza la salvación, la vida eterna. Y entonces es la justicia del hombre la que lo salva, y no es la justicia de Dios. Pero la Biblia dice que la justicia de Dios, la justicia en Cristo nos salvó. Fíjese qué diferencia, amada iglesia del Señor. Por eso hay que dejar la apostasía, hay que dejar la mentira, el engaño, ¿no? Aquellos que enseñan, ¿no?, que hay que cumplir los mandamientos para ser salvo, ¿no? Eso es parte de un espíritu de error. Eso son doctrinas de demonios. Eso no viene de la Biblia, de la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Ahora esta justicia divina, la cual ha sido manifestada, dice, es aparte de la ley. ¿Qué significa? Aparte de la ley, aparte de las obras, aparte de lo que nosotros podríamos hacer.
porque la ley representa el esfuerzo del hombre para agradar a Dios. Eso representa la ley. Pero nosotros no podemos agradar a Dios por medio de la ley. Por eso la justicia de Dios es aparte de la ley. Dios no tiene que cumplir la ley para salvarnos a nosotros. Dios no tiene que cumplir la ley. Dios ya cumplió. Dios ya satisfizo la ley ya. Y la ley lo declaró justo a nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora por medio de su justicia nosotros somos salvos. Por medio de su justicia nosotros somos justos. Es decir, sin culpa. Dios no nos ve en pecado. Dios nos ve en la obra de Cristo. En la sangre derramada. Entonces, nosotros no tenemos que ser transmisores del error. No podemos nosotros escuchar el error, ni permitir el error. La mentira. Porque es mentira que el hombre es salvo cumpliendo los mandamientos. Porque es mentira que el hombre alcanza las bendiciones de Dios cumpliendo los mandamientos. Nosotros alcanzamos la vida eterna, la salvación eterna por medio de la fe en Jesucristo, porque Él alcanzó la justicia de Dios. Y esa justicia nosotros la recibimos. Y ahora Dios nos ve en Cristo, somos la justicia de Cristo. Fíjese lo que dice la palabra. Ahora esta justicia divina, la cual ha sido manifestada aparte de la ley. Para todos aquellos que creen, le es imputado a ellos tal como si nunca hubieran pecado, y aún más, como si nunca hubieran de pecar. Dios cree, no, que aquellos que somos justos nunca vamos a pecar. Nunca vamos a pecar. Entonces aquel que es justo, aquel que entiende la justicia, aquel que entiende que Él es uno en Cristo, entonces esa persona no piensa en pecar. Esa persona piensa en amar al Señor, en servir al Señor. Aquel que sabe que es santo, aquel que sabe que es hijo de Dios, que fue separado del mundo, que Dios le dio victoria sobre el hombre viejo, que Dios le dio la victoria sobre el pecado, esa persona no piensa en pecar, como vamos a ver más adelante. Nosotros sabemos que hemos muerto al pecado. ¿Un muerto puede pecar? De ninguna manera. Y nosotros hemos muerto al pecado, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Ahora vamos a presentar, testigos del Antiguo Testamento. ¿Por qué tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder establecer la justicia de Dios en este tiempo? Porque desde el principio Dios quiso justificar al hombre no por las obras, sino por la fe. Antes de que Jesucristo viniera, antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, Dios quiso justificar al hombre. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Además de todo esto, está testificado por la ley y por los profetas, dice. Por la ley y por los profetas. Entonces por el Antiguo Testamento está certificado que de la justicia de Dios. Está certificado eso ahí. O testificado, perdón. Es decir, está en armonía con los escritos del Antiguo Testamento. No en oposición a ellos, en ninguna manera. Por lo contrario, como Pablo enfatizaría el mensaje o el Evangelio de la Gracia, está testificando y está confirmando por los escritos proféticos del Antiguo Testamento, que el hombre iba a ser justificado no por las obras, sino por la fe. Porque la ley no fue dada al hombre para justificar al hombre. La ley fue dada al hombre para que el hombre reconociera que él era un pecador, incapaz de cumplir los mandamientos. Incapaz de cumplir los mandamientos de Dios. La ley no fue dada al hombre para que el hombre cumpliera, sino para que se diera cuenta
lo que él era. Él era un pecador y nunca iba a poder cumplir los mandamientos. Entonces Pablo toma ejemplos en el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios osadamente anuncia la necesidad de la justicia y la inhabilidad del hombre en obtener esa justicia por las obras. El Antiguo Testamento habla de eso. Este último está en vez tras vez exhibido sin posición alguna. ¿Quién? El hombre. Impío, depravado, inútil, el hombre. Fue allí que él perdió la recta posición. Del jardín del Edén, ahí prueba la necedad del hombre. Fue allí que él perdió su recta posición, porque él tenía la imagen de Dios, porque Dios lo había hecho conforme a su imagen. No había pecado en él, ni sobre él, cuando salió de la mano de su Creador. Él tenía una posición recta, no una posición justa, sino una posición recta, una obra perfecta. Pero su estado permaneció en cuestión. Él fue dejado desnudo y expuesto y propenso a la tentación. Es decir, que fue probado. Dios probaría a la criatura que había hecho. Él le dejó libre, pues le permitió probar su integridad. Dios le permitió al hombre probar su fidelidad hacia él y así obtener una reputación justa de su propia obra, la cual él transmitiría a su descendencia. Recuerde que Adán fue la cabeza de la raza humana, por tanto estaba bajo responsabilidad. Había una condición asignada a la continuación de su vida en el jardín, lo que significa comunión con Dios. Si él hubiera prestado atención al mandamiento del Señor, si hubiera obtenido una justicia humana, lo que él transmitiría a toda su posteridad. Pero no, él fracasó. Inmediatamente conocía que estaba desnudo, su conciencia le acusaba y él se puso a redimirse a sí mismo con hojas de higuera. Quería cubrir su vergüenza, su pecado. Él hizo delantales de hoja de higuera para descubrir su desnudez, tipo del esfuerzo humano para proveerse de la justicia de Cristo. Entonces ahí tenemos comprobado en el Antiguo Testamento, tenemos comprobado que el hombre no fue puesto a prueba, desnudo en el Edén, ¿no? Y él fracasó en su fidelidad a Dios, en su fe a Dios, fracasó. Quiso cubrirse el hombre de su pecado, de su vergüenza, para presentarse delante de Dios, pero en vez de presentarse, él se escondió, ¿no? Y entonces vemos ahí, en Adán, cómo él se quiso redimir por medio de hojas de higuera, cubrir su vergüenza. Pero dice que Dios lo cubrió con pieles de animales. Nosotros creemos que era un cordero, pero no dice específicamente, sino que Dios le dio la piel de animales. Eso representado a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que el hombre su pecado fue cubierto, por así decirlo, ¿no?, con pieles de higuera, de ovejas. Y ahí nos está haciendo ver Dios la intención que él tenía desde el principio en justificar al hombre, y no que el hombre se justifique a sí mismo por medio de su obra. Dios quería justificar al hombre, Dios quería perdonar al hombre, Dios quería restaurar al hombre en su condición, y más grande todavía la restauración, porque no lo iba a poner en un jardín nuevamente, sino en su misma presencia. Gloria al nombre del Señor. Voy a mirar la hora, hermano, porque a veces la hora pasa muy rápido, son menos cuarto. Ahora, en este momento Dios aparece en la cena y pronunció juicio contra los transgresores. Note la consecuencia: mata animales. Y entonces viste a Adán, le da a Adán y a Eva una vestimenta, pero Dios se la da con las pieles de esos animales.
Y este es un maravilloso tipo, ¿no? Que podemos ver ahí a nosotros, como nosotros también fuimos vestidos de justicia. Nosotros que éramos pecadores fuimos vestidos de justicia. Es decir, Dios nos vistió a nosotros con la justicia de Cristo para que nosotros ahora nos podamos presentar delante de su trono. Sí, fíjese, hermano amado, nunca podríamos nosotros presentarnos delante de Dios con hojas de higuera, que es la obra del hombre, el esfuerzo del hombre por cubrir su pecado. Dios nos dio pieles de cordero a nosotros. Es decir, Dios nos dio su justicia para que nosotros podamos presentarnos delante de Él. Fíjese qué maravilloso el amor de Dios, ¿no? Entonces Pablo toma ejemplo del Antiguo Testamento para que nosotros entendamos que la intención de Dios no era que el hombre cumpliera la ley, sino que la intención de Dios era justificar al hombre, impartirle al hombre su justicia después que él pecó. La durable justicia de Dios mismo, porque claro, usted va a comparar las hojas de la higuera con las pieles de los animales. Las pieles de los animales duran más tiempo. Y la justicia, nuestra obra no se deshacen enseguida, se echan a perder. Pero la justicia de Cristo permanece para siempre en nosotros. Aleluya, gloria a Dios por la justicia de Cristo, hermano. Gloria a Dios, porque eso nosotros lo vamos a mantener eternamente y para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces, porque la justicia de Dios fue una justicia probada, provista por matar a su santo Hijo sobre la cruz. Fue puesta en Adán esa justicia, ¿vio? Y acá vemos que por eso decimos que era un cordero, ¿no? Eran las pieles de un cordero, porque Dios sacrificó a su propio Hijo, ¿no? Vendría a ser como el cordero, como dice Juan 1:29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces usó la piel de ese cordero para cubrirnos a nosotros. Y así Dios habrá usado corderos para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, su pecado. Qué maravilloso, hermano. ¿No se maravilla usted del plan de Dios? ¿No lleva a su corazón a amarle más a Él por esta justicia que Él tenía ya planificada desde antes de los tiempos y de las edades? Dios planificó justificarnos a nosotros en Cristo ya desde ahí, desde Génesis. Desde Génesis. Sin embargo, las malas enseñanzas nos han hecho creer que nosotros podemos alcanzar la justicia por medio de las hojas de higuera. No, por medio de las obras, por medio de cumplir los mandamientos, por medio de la obediencia, podríamos alcanzar una justicia para poder presentarnos delante de Dios, pero eso es imposible. Y Dios lo sabía, y entonces Dios envió a su Hijo, el Cordero de Dios, fue enviado para que Él fuera muerto, y con su piel de Cordero nos cubría a nosotros para siempre. Ahora con esa piel de Cordero podemos presentarnos delante de Dios, es decir, con la justicia de Cristo. Qué maravilloso, hermano, gracias al Señor, porque nosotros nunca hubiéramos podido presentarnos delante de Dios con nuestra justicia, nunca hubiéramos podido estar parados delante de Dios como lo estamos hoy, no por medio de nuestras obras, sino que lo que nos hace posible que nosotros pudiéramos estar presentes delante de Dios es la justicia de Cristo. Cristo derramó su sangre para que nosotros podamos estar en pie delante de la presencia de Dios y alcanzar no solamente la vida eterna, sino todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque Dios nos bendice a nosotros no por algo que nosotros hicimos, sino por algo que hizo Cristo. Alabado sea el Señor. ¿No se goza usted, hermano? ¿No se goza de ser hijo de Dios? ¿No se goza de que no tiene que usted cumplir los mandamientos para ser salvo, sino que usted ya es salva? ¿Usted ya tiene vida eterna? ¿Y entonces qué hacemos con los mandamientos? Los mandamientos ahora se cumplen en nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la vida de justicia que hemos recibido.
Alabado sea el Señor. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No es motivo para alabar al Señor, para glorificar al Señor? ¿No es motivo para rendirse? ¿No es motivo para negar nuestra vida? Para ir a la iglesia, participar de la mesa del Señor, para tener comunión con la cabeza que es Cristo. ¿No es motivo suficiente? ¿Qué más tiene que hacer Dios? Dios ya lo hizo todo. Para que nosotros manifestemos una iglesia gloriosa. ¡Aleluya! Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios, a su amor y a su grande misericordia con que nos amó. Y no solamente que nos amó, sino que nos justificó. Él puso su justicia en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Todos necesitamos una cubierta, así como Adán. Y está provista para todos aquellos que creen. El Señor Jesucristo es por el cual podemos obtener la justicia por la fe. ¿Cómo puedo obtener esa vestimenta de justicia? Por medio de Jesucristo, hermana. ¿Cómo puedo tener esa justicia, hermano, por las obras? No, por la fe. Usted ya tiene esa justicia, usted ya es justa, sin pecado, sin culpa lo ve Dios, por medio de la sangre de Cristo, no por medio de sus obras. Él solo da a toda la humanidad, no solamente obró el mal, sino que redime, hizo el bien. Él obedeció perfectamente la santa ley de Dios y luego se ofreció como el sustituto, el macho cabrío de la expiación, ofrecido por una pérdida y una arruinada creación. Dios le aceptó y le mató en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo ocupó el lugar tuyo y el mío cuando nosotros éramos pecadores. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Usted cree que nosotros hubiéramos soportado tal castigo? Tanta ira de Dios si hubiéramos soportado, no hubiéramos soportado. Pero Jesús soportó. Y Él sabía lo que se exponía. Él sabía que toda la ira de Dios, ¿no?, iba a cargar sobre su propia vida. ¿No? Él sabía que iba a descender al infierno. Él sabía que iba a descender a las partes más profundas de la tierra, donde están los demonios, allí. Él sabía, pero sin embargo, Él se expuso a sí mismo para que por medio de su vida derramada nosotros pudiéramos hoy gozar de la justicia que Él ganó para nosotros. Ahora nosotros no tenemos que ganar la justicia de Dios. La justicia de Dios nos ganó a nosotros. Y su justicia nos bendijo a nosotros. Porque nos hizo hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios e hijas de Dios. Ahora somos lo que somos por medio de lo que Cristo hizo. No por medio de lo que hacemos nosotros. Por eso esta es la entrada a la iglesia, esta es la entrada al reino de Dios, esta es la entrada al conocimiento del Evangelio. Si nosotros no tenemos este conocimiento, entonces todavía estamos afuera, tratando por medio de las obras alcanzar la bendición de Dios y el favor de Dios. Ni nunca nosotros vamos a poder alcanzar la bendición de Dios y el favor de Dios por medio de nuestras obras. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo no amarle al Señor? ¿Cómo no dar nuestra vida por Él? ¿Cómo no permitirle que Él viva en nuestro corazón? Que Él nos conduzca a toda justicia, a toda verdad. La iglesia necesita el mensaje de la redención. La iglesia no sabe, no conoce el mensaje de la salvación. Por eso los hermanos todavía son tratados como pecadores. Ningún hijo de Dios es un pecador. Nosotros éramos pecadores antes de conocerle al Señor. Dios le aceptó, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo y lo mató en nuestro lugar. La ira de Dios cayó sobre su santo Hijo en nuestro favor. Y ahora Él no solamente puede perdonar gratuitamente a nosotros, ¿no?, sino que ahora nos puede justificar. Él no nos perdonó, Dios, a nosotros.
Él nos justificó, porque usted puede perdonar a una persona culpable, usted puede perdonar a una persona que comete un robo, la puede perdonar, pero todavía sigue siendo ladrón. Nadie pagó el precio por ese robo que él hizo. Él no salió justificado, él salió perdonado. Pero Jesucristo no solamente nos perdonó, sino que nos justificó. Es decir, que ahora no salimos como pecadores delante de su presencia, sino que salimos como justos, es decir, sin pecado. Es decir, su ira cayó sobre su Hijo en nuestro favor, y ahora Él puede no solamente perdonar gratuitamente, es decir, sin merecimiento alguno de parte del hombre, sino que ahora Él también puede justificar al pecador que cree en Él, en las buenas nuevas de redención, la cual esa justicia fue adquirida por medio de la cruz. Alabado sea el Señor, bendecido sea el Señor. Amado hermano, amada hermana, si usted insiste en querer alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de cumplir los mandamientos de Dios, por medio de la obediencia a la ley de Dios, usted va a terminar sin salvación y sin vida eterna. Porque la salvación y la vida eterna solamente se obtiene por la fe. Por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Doy gracias al Señor, hermanos amados, por esta hora de radio que el Señor me ha permitido hacer. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que vienen ahora, que el Señor los use con poder, para su gloria, para su honra y para su alabanza. Oren por nosotros, hermanos amados. Necesitamos de sus oraciones. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo. Si usted quiere visitarnos, si usted quiere aprender más de su palabra, más de su justicia, venga, visítenos. Si usted está sin congregarse, hermano, levántese. Usted es un hijo de Dios. Usted está ahora quedado en cuanto a la congregación, pero déjeme decirle que ningún hijo de Dios cae en el piso para que la gente lo pise, sino que cae en las manos de Dios. Nosotros estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de su mano. Nosotros somos de gran valor para Dios. Usted es de gran valor para el Señor. Usted costó la vida de su Hijo. La sangre de Jesucristo fue el precio que se pagó por usted. Y Dios nunca se olvida de usted. Su madre se podrá olvidar de usted, pero Dios jamás se olvida de usted. Usted es nuestro hermano y le amamos, le apreciamos. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Gracias por aquel sacrificio, aleluya. Gracias por habernos justificado, por habernos salvado, por habernos dado la vida eterna. Gracias, Señor, por haber ganado nuestro corazón para ti, Señor. Bendice, Señor, a la iglesia, que la iglesia pueda despertar, Señor, a través de la redención, a la comunión contigo, a la comunión con tu Espíritu Santo, a la comunión con tu palabra, Señor. Bendice la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Nos encontramos el lunes que viene de 11 a 12 del mediodía. Amén, hermano. Tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión. Inicio de paso publicitario. Paz y bendecida vida para todos. El reverendo Ramón Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie y nuestros colaboradores, te invitamos a escuchar nuestro programa radial titulado Clases Bíblicas Ferreira a través del Ministerio de Trabajo Somos Bendecidos El Salvador, todos los martes de 10 a 12 horas por la predicadora 94.